En esta clase vamos a continuar con la regresión logística que iniciamos la clase anterior y particularmente vamos a ver situaciones donde la variable de respuesta sigue una distribución binomial en vez de una distribución Bernoulli, que es la que vimos la clase pasada. Bien, vamos al ejemplo. Lo que vamos a ver acá es un ensayo de evaluación de distintos acaricidas para el control de boa destructor, que como recordamos es un ácaro que parasita las colmenas de abejas. Entonces en este ensayo lo que se hizo fue probar la efectividad de 4 acaricidas para el control entonces de boa y lo que se hizo particularmente es armar 97 grupos. En cada uno de estos grupos teníamos de 3 a 5 ácaros cada uno y cada uno de esos grupos fue asignado al azar al tratamiento con una acaricida a distintas dosis, que van desde 0,25 hasta 2 miligramos por litro, y además se dejaron grupos sin tratar que se consideraron como controles. Y finalmente lo que se registró es la cantidad de ácaros muertos a las 24 horas post tratamiento en cada grupo. Entonces a partir de esto vamos a plantear los elementos de este diseño experimental. La primera pregunta es cuál es la variable de respuesta y cuál es su potencial de distribución de probabilidades. Y podemos entonces comentar que la cantidad de ácaros sería nuestra variable de respuesta, pero esta variable tiene una cota inferior que sería 0, cantidad de ácaros muertos en cada uno de los grupos, y una cota superior que es la cantidad total de ácaros en cada grupo. Como vimos anteriormente, podría variar entre 3 a 5. Entonces lo que tenemos es un conteo, pero en una cierta cantidad de elementos. Eso entonces nos llevaría a una distribución de tipo binomial. Recordemos que en ese caso la variable la definíamos como número de éxitos en n repeticiones o ensayos. Es decir, que acá sería el número de ácaros muertos en el total de ácaros de cada uno de los grupos. Recordemos que esta variable podría también registrarse como una proporción, es decir, dividir la cantidad de bichos muertos sobre el total y pensar que esa es la variable de respuesta, olvidándose del total de la muestra. Eso no es una buena opción porque en ese caso se pierde la información sobre el tamaño de la muestra sobre el que fue calculado, ¿no? Entonces daría lo mismo si se encontraron un 50% de 3 ácaros o un 50% de 5 ácaros. Por eso es importante registrar la variable como realmente es, y en este caso sería la cantidad de ácaros y la cantidad total de individuos en cada uno de los grupos. Muy bien, la segunda pregunta es variables explicatorias. Lo que tenemos acá son los 4 acaricidas. Los 4 acaricidas se trata de una variable de tipo categórica, claramente es una variable de efectos fijos. Y también tenemos las dosis, las distintas concentraciones. En ese caso tenemos una variable de tipo cuantitativa, también de efectos fijos. Tanto el tipo de acaricida como la dosis, ambas variables están cruzadas, o sea que se probaron los distintos acaricidas en estas dosis. Muy bien. La última pregunta, entonces variables, de efectos aleatorios no detectamos en este ensayo. La respuesta de un grupo asumimos que es independiente a la de otro grupo. Y el hecho de que los ácaros estén contenidos en un mismo grupo, eso está contemplado por la distribución binomial. Muy bien, entonces habría que plantear el modelo. Los invito a que piensen y planteen ustedes solos cuál es el modelo. Lo vamos a ver en las próximas diapositivas.
Repasemos brevemente la regresión binomial. Se trata de un modelo lineal generalizado y como todos estos modelos encontramos tres componentes. Tenemos en primer término un componente aleatorio que tiene que ver con la variable respuesta, que como ya mencionamos es cantidad de éxitos en una muestra de tamaño n. La distribución binomial tiene dos parámetros que son pi y n. Pi sería entonces la probabilidad de éxito y n es la cantidad de repeticiones, y la esperanza y la varianza de esta distribución de probabilidades se calcula con estas dos expresiones. La esperanza es n por pi y la varianza n por pi por n menos pi. También recordemos que esta última expresión de la varianza hace que la varianza sea máxima cuando tenemos el 50% de éxitos y se hace mínima para proporciones más bajas o más altas. Bueno, el siguiente elemento de un GLM es el predictor lineal. Esto es una ecuación lineal como las que ya conocemos, es decir, lineal en los coeficientes aparecen sumando. Y finalmente el último componente es la función de enlace, que como vimos en la clase pasada es la función de enlace logit. Logit es el logaritmo del cociente entre la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Y este cociente de pi dividido 1 menos pi también se conoce como odds. Recordemos que la distribución binomial tiene como supuesto que las n repeticiones son independientes, y esto trae como consecuencia que la probabilidad de éxito es constante en cada una de esas repeticiones. Acá tenemos un ejemplo de distintas distribuciones binomiales, sobre todo para que vean cómo va cambiando. En cada uno de estos gráficos tenemos entonces distintos parámetros, pi de 0,2 por ejemplo acá y n de 10. Toda la primera línea, el n siempre es de 10 y lo que va cambiando es la probabilidad de éxito. Y en las siguientes líneas lo que va cambiando es el tamaño de la muestra, el n. Entonces, lo que quiero que vean es cómo cuando la probabilidad de éxito es baja, y veamos en este ejemplo sería 0,2, lo que tenemos es una distribución. Vemos acá en la primera línea, en la primera columna, perdón, la distribución es 0,2, la distribución es asimétrica, sobre todo cuando los n son muy chicos, el n de 4, el n de 10, y a medida que va aumentando el n, la distribución se va haciendo cada vez más simétrica. Cuando tenemos probabilidades cercanas a 0,5, que sería este ejemplo, ya la distribución es bastante simétrica, aún para n bajos, y se hace bien simétrica para n altos. Y finalmente tenemos la situación inversa, simetría negativa en el caso de probabilidades altas. Y para n altos entonces también la distribución tiende a ser simétrica. Bien, vamos a nuestro caso entonces. Acá está la base de datos, donde tenemos un identificador para cada uno de los grupos. Tenemos los valores de concentraciones de las distintas acaricidas. Tenemos los acaricidas que están codificados de 1 a 4. Y finalmente tenemos lo que sería nuestra variable respuesta, que está compuesta por la cantidad de individuos muertos en cada grupo y el total de individuos por grupo. Vamos a hacer un poco descriptiva. Para eso recordemos que tenemos que trabajar la variable acaricida como factor. Acá está entrada como numérica. Sin embargo, si nosotros lo dejamos así como numérica, se va a interpretar como que la acaricida 4 es 4 veces la acaricida 2, por ejemplo. Así que es importante
convertirla en factor. Si hacemos una representación gráfica, tenemos acá entonces, yo calculé para cada grupo la proporción de individuos muertos, eso lo llamé mortalidad. Claramente se genera eso dividiendo la cantidad de muertos sobre el total de individuos, eso es lo que está graficado acá, y eso está expresado en función de la concentración de acaricida para cada uno de los 4 acaricidas. Entonces lo que vemos en general es lo esperado, y es que a medida que aumenta la concentración de acaricida, aumenta la mortalidad. Esa relación no es lineal, tampoco lo esperábamos. Recordemos que el modelo es lineal, pero a escala del predictor lineal, es decir, a escala logit, no a escala de mortalidad. Bien, si hacemos un summary de los datos, vemos, por ejemplo, que la proporción de muertos ranqueó desde 0 hasta 100%. Y si cruzamos para ver qué tan balanceados están los datos, vemos que son datos bastante desbalanceados. Esto es, los 4 acaricidas, las 5 concentraciones y la cantidad de grupos en cada uno. Entonces vemos que, por ejemplo, para los insecticidas acaricidas 2 y 3 no encontramos datos con la dosis alta. Esto en general no constituye un problema en los diseños, en los modelos generalizados. Bien, y acá tenemos tabulada la variable de mortalidad. Planteemos entonces el modelo completo de regresión binomial. En este ejemplo nuestra variable de respuesta es número de ácaros muertos en n ácaros, donde ese n va desde 3 a 5. El modelo está planteado aquí, y recordemos entonces que planteamos un modelo lineal donde la variable acaricida se convirtió en dummy. Tenemos 3 dummies porque ya hay 4 acaricidas. La variable concentración la trabajamos como cuantitativa y después se agregan las interacciones, ¿no? No las escribí todas, pero sería acaricida 2 por concentración, 3 por concentración y acaricida 4 por concentración. Bien, si ajustamos este modelo en R, la distribución binomial tiene una particularidad con respecto a la logística que vimos la clase pasada con una Bernoulli. Recordemos, en la clase pasada la variable respuesta la convertíamos en ceros y unos. En cambio, en este caso nuestra variable respuesta van a ser 2 columnas. Una columna donde se indica la cantidad de individuos muertos y otra donde se indica el total de vivos, es decir, la cantidad de éxitos y la cantidad de fracasos. Entonces, esa es la diferencia con respecto a una Bernoulli. Tenemos entonces que tenemos estas 2 columnas en función de la concentración y la acaricida. Esa es una manera de ingresar los datos, y otra forma completamente equivalente, los resultados son los mismos, es ingresando como variable respuesta la proporción de individuos muertos. Acá están los muertos sobre el total, y entonces esa va a ser una única columna, que es la proporción, pero si optamos por esta variante hay que incluir como weights la columna con el total de individuos. Entonces queda claro, cualquiera de estas dos maneras es correcta. Tenemos el modelo 1, donde la variable respuesta es éxitos y fracasos, un C-bind de esas 2 columnas, y la segunda opción es incluir solamente la proporción como variable respuesta, pero entrar el n como weights.
Lo que estaría mal es ingresar como variable de respuesta exclusivamente la proporción. Recordemos que esa es una variable, proporción va a ser una variable continua, con lo cual no es correcto intentar modelar eso con una binomial. Bien, acá tenemos el resultado, el summary, perdón, de la estimación del modelo. Este summary particularmente a esta instancia no nos sirve de mucho. En cuanto a la inferencia, recordemos que particularmente primero deberíamos chequear los supuestos y recordemos también que cuando tenemos variables categóricas convertidas en dummy, el summary no está controlando la probabilidad de error de tipo 1, por lo tanto no es correcto, por ejemplo, concluir si hay o no interacción a partir de este summary. Bien, vamos a chequear los supuestos. Los supuestos, si los punteamos, son los usuales: muestras aleatorias, observaciones independientes, linealidad a escala del predictor lineal para las predictoras continuas, y lo que tenemos acá es que sí podemos tener sobre o subdispersión. En este caso, podemos detectar ausencia de sobredispersión. Homologando lo que es Poisson, la varianza es mayor a la esperada según la distribución binomial, o de subdispersión. Para chequear la sobre o subdispersión vamos a recurrir al estadístico de dispersión que ya habíamos visto en el caso de la Poisson. Además, como siempre, deberíamos chequear outliers y ver si tenemos algún patrón extraño en el gráfico de residuos versus predichos. Acá tenemos el gráfico de residuos versus predichos. Lo que se observa es un dato bastante atípico, con un residuo de Pearson de cerca de -6. No vemos outliers en X a partir de la estancia de Q, pero particularmente en este caso no tendría demasiado sentido al tratarse de una experimental. Bien, y si calculamos el estadístico de dispersión, que como en los casos anteriores se calcula como la suma de los residuos de Pearson dividido a los grados de libertad residuales, el valor que obtenemos es de 1.34, con lo cual no detectamos una sobredispersión importante, atendiendo al valor de corte de 1,5. Entonces, la decisión que tomé yo al analizar estos datos es descartar el outlier y volver a correr el modelo. Acá tenemos esta situación, volvemos a ver datos extremos en este sector, pero no los descartamos, no son tan extremos como en el caso anterior, y el estadístico de dispersión nos da de 0,98. Es decir que podemos entonces sí hacer inferencias sobre el modelo que habíamos propuesto. Bien, entonces el siguiente paso es evaluar particularmente la interacción. Tenemos entonces, utilizando la función ANOVA, podemos ver que la interacción resulta ser significativa. Alternativamente podemos usar la función drop1 y en este caso compara un modelo que no elimina términos del modelo con un modelo en el que se elimina la interacción respetando el principio de marginalidad, y lo que tenemos entonces es un resultado de test de Bianza o cociente de verosimilitudes idéntico al anterior, es decir, que la interacción resulta ser significativa y por lo tanto no tiene sentido analizar los efectos principales. Esto nos está diciendo que el efecto de las distintas dosis sobre la mortalidad de boa destructor no es el mismo dependiendo del tipo de acaricida. Vamos entonces a efectuar comparaciones.
Antes de efectuar las comparaciones, perdón, me colgué, tenemos acá la salida del summary, un poco para que se entienda de dónde van saliendo las predicciones, ¿no? Yo acá grafiqué las curvas logísticas para expresar los cambios en la mortalidad, es decir, en la proporción de individuos muertos en función de la concentración de acaricida para los 4 acaricidas. Es decir, este son el modelo que ajustamos nosotros a partir de la función GLM. Entonces, estas estimaciones nos sirven para reconstruir esto. Yo particularmente acá puse la estimación del modelo completo, 1,62 por 4, más 4,10 por la concentración subí, etc. Los odds, recordemos que vienen de exponenciar los coeficientes de regresión de todos estos, así que todos estos nos darían los odds, y las probabilidades vienen de esta expresión. Entonces, para hacer predichos, yo puedo, por ejemplo, predecir la probabilidad de mortalidad estimada para la acaricida 1, el 1 es el rojo, y mi pregunta es cómo se construyó esta curva roja. Entonces, si nosotros reemplazamos en la ecuación de probabilidad, tendríamos esta situación. A ver si están de acuerdo. Cuando el acaricida es el 1, todos los otros términos se hacen 0 y por lo tanto esta sería la expresión matemática para estimar a cada uno de los valores de concentración la probabilidad de mortalidad. Con la misma lógica, si queremos estimar la proporción de muertos para una dosis de 0,5 miligramos por litro de la acaricida 1, entonces en ese caso reemplazaríamos en concentración de 0,5 y haciendo un poquito de cuentas nos daría una probabilidad de 0,6. Es decir que estaríamos acá, ¿no? Si yo estoy con una de 0,5, entonces la probabilidad sería de 0,6. Y si la predicción es para la acaricida 4, que es el violeta, haríamos la misma lógica, igualando a 0 los coeficientes que involucran a la acaricida 2 y acaricida 3. Y el resultado en ese caso sería 0,39. Bueno, esto es para que practiquen un poco y bajen a partir de este modelo que está en escala Logit y es bastante incomprensible a una escala de probabilidades. Acá tenemos las comparaciones. Las comparaciones, recuerden que la inferencia se hace toda en la escala del predictor lineal. Usé la librería eMeans e hice efectos simples, es decir que particularmente acá comparé los acaricidas para cada una de las concentraciones. Entonces acá tenemos los resultados. Lo que tenemos en estos casos son las predicciones, pero en escala del predictor lineal para cada uno de los acaricidas en una concentración promedio. Es decir, que lo que estamos haciendo, ya que hay una interacción significativa y la variable dosis es cuantitativa, es pararnos en una dada concentración. Por default lo que calcula es la concentración promedio, pero se podría plantear algún valor, alguna concentración en particular, y en ese caso entonces calcular el logit para cada uno de los acaricidas, que es lo que tenemos en la primera salida, y las diferencias de logit, que es lo que tenemos en la segunda. Y haciendo un poco de logística de cuentas con estos valores, podemos deducir estas letras de significación. Entonces, lo que vemos es que el acaricida 1 y el 4 no difieren significativamente. Lo vemos acá. El acaricida 2 y el 3 tampoco difieren significativamente.
eso lo tenemos acá, y si hay diferencias de estos dos con respecto a los otros dos. Así que nos queda de esta manera. Este gráfico, de nuevo, es un gráfico a escala del predictor lineal que nos está mostrando, fíjense que asume que la respuesta es lineal. Acá tenemos las dosis que iban de 0 hasta 2, entonces está haciendo la estimación de la respuesta, pero en escala logit, para los 4 acaricidas. Esto es difícil de interpretar en escala logit, con lo cual vamos a ver qué pasa cuando pasamos a la escala de la respuesta. Escala respuesta generalmente se usa probabilidades. También podríamos informar los resultados a nivel de los odds ratio. Yo acá elegí a escala de probabilidades, entonces la lógica es la misma. Si nosotros pedimos una comparación entre los acaricidas, pero acá simplemente ponemos el type response, faltan las comillas, se para en una concentración promedio, en este caso en la concentración de 0,6, y para esa concentración de 0,6 lo que plantea es cuál va a ser la probabilidad de mortalidad para cada uno de los 4 acaricidas. Y acá tenemos las comparaciones, que recordemos que a escala de probabilidad, perdón, no a escala de probabilidad, en escala de odds se trata de ratios, de relaciones entre los distintos tratamientos. Obviamente los p-valores son exactamente los mismos y las letras de significación son las que están incluidas acá. Es decir que lo que estamos viendo es que encontramos a una dosis promedio, que sería de la de 0,6, diferencias significativas entre los acaricidas 2 y 3 versus los acaricidas 1 y 4, siendo los primeros más efectivos. Bien, para cerrar con este diseño nos queda charlar sobre la validación del modelo. Hay dos cuestiones que estamos viendo acá. Una de ellas es calcular cuánto es la devianza explicada. Es algo que se conoce como el pseudo recuadrado. En este caso es del 73%, así que es un valor importante. Y hacer un gráfico de dispersión de observados versus predichos para ver qué también están siendo nuestras predicciones. También podríamos, que yo no lo hice acá, efectuar una validación cruzada y calcular errores cuadráticos medios, porcentuales, para ver qué tan bueno es este modelo para efectuar predicciones fuera de los datos muestrales. Bien, entonces en este caso no hizo falta, pero recordemos que en la distribución binomial puede ser necesario modelar sobre su dispersión. Las alternativas para modelar cualquiera de las dos situaciones son los modelos, en este caso cuasi binomiales. Nosotros habíamos visto cuasi Poisson. Recordemos que los modelos cuasi lo único que hacen es corregir los errores estándar de los estimadores. Es decir, que no están haciendo, no es una verdadera distribución de probabilidades, ya que los datos, en el caso de haber sobre subdispersión, perdón, no los datos, la variable ya no sería una binomial. Y como ya habíamos visto, eso trae una serie de limitaciones y particularmente no vamos a poder utilizar métodos de comparación de modelos o pruebas de hipótesis basadas en verosimilitud. Pero bueno, es una solución para cualquiera de las variantes sobre su dispersión. Lo único que hay que hacer es cambiar el family en el modelo GLM. Otras variantes es utilizar para el caso de sobredispersión la distribución beta binomial, que tiene un parámetro adicional que permite entonces ajustar la varianza. Y la otra es, como vimos para el caso de Poisson, incluir efectos aleatorios a nivel de observación, es decir, que nuestra variable de respuesta sea a nivel de individuo y
enunciar en el modelo que los individuos pertenecientes al mismo grupo están asociados, agrupados. Eso se utiliza específicamente para casos de sobredispersión y lo vamos a ver, se va a comentar en la próxima clase. Creo que es todo. Acá son extensiones para situaciones que no hemos cubierto ni con Bernoulli ni con binomial. Uno de los casos es la regresión multinomial, donde lo que tenemos es ya no una respuesta binaria, como vimos en la clase pasada, sino que podemos tener varias opciones. Es decir, que nuestra variable respuesta es una variable categórica nominal. Eso se puede hacer, se puede modelar. Otra opción es que también que tengamos categorías, pero que esas categorías tienen un orden jerárquico en la variable respuesta. Eso se conoce como regresión ordinal, que también es posible modelar utilizando otra librería. Entonces, a modo de integración con lo que estuvimos viendo hasta acá, fíjense que si yo estoy estudiando factores de riesgo asociados a tabaquismo en adolescentes, puedo operacionalizar la variable de distintas maneras. Acá hay 5 maneras distintas. Podría ser, por ejemplo, que cada adolescente esté clasificado como fumador o no fumador. En ese caso, estaríamos pensando en una regresión logística, ¿verdad? Tenemos una respuesta binaria, éxito o fracaso. Pero también podría ser que yo decida registrar la respuesta como más de 2 categorías, y esas categorías serían nunca fumador, fumador ocasional o fumador actual, es decir, que fumó en los últimos 30 días. Ahí tenemos entonces más de 2 categorías. Estas categorías tienen un orden, con lo cual estaríamos pensando en una regresión ordinal. Otra posibilidad es registrar el nivel de tabaquismo de cada uno de los individuos, como la cantidad de cigarrillos fumados por día, que podría ir desde 0 hasta no tenemos una cota superior. La variable es discreta, entonces estamos pensando en una distribución de tipo Poisson. Otra opción es medir un residuo de la nicotina, que es la cotinina, y entonces podríamos registrar en cada individuo la concentración de cotinina en saliva. En este caso estamos hablando de una variable cuantitativa continua, entonces una opción podría ser la distribución normal, y tenemos otras opciones de distribuciones continuas no normales. Podría usarse cualquiera de las otras si tenemos sospechas de que la variable no es normal. Una última opción que podría restringirse a los fumadores es el tipo de cigarrillo que fuma. Entonces podríamos tener opciones como rubio, negro, con sabor. Fíjense que acá también la variable de respuesta es categórica, pero no establecemos un orden, una jerarquía entre los distintos valores. Entonces, para analizar esta variable como variable de respuesta, la opción sería una regresión multinomial. Bien, entonces con esto tienen un panorama bastante amplio de cómo trabajar con variables respuestas cualitativas o de proporciones, cuando las proporciones vienen de una cantidad de eventos en un total de eventos. Si nuestras proporciones vienen de hacer un continuo dividido otro continuo, por ejemplo, el peso de un órgano dividido el peso total, recordemos que eso no es un modelo binomial, sino que se trata de una distribución conocida como beta, que también tiene una cota entre 0 y 1, como la proporción en una binomial, pero que presenta una naturaleza completamente distinta. Muy bien, eso es todo por hoy.